Buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de Observatorio de Recursos Humanos que, como estáis viendo en vuestras pantallas, pues queremos centrar en la flexibilidad salarial al servicio del empleado. No os tengo que decir la situación en la que está la economía española y muchas otras economías y la situación, por ende, en la que está también pues, la capacidad que tienen las empresas de utilizar incrementos salariales. La buena noticia es que bueno, hay cierto margen de creatividad dentro de las organizaciones para, bueno, pues de alguna manera ayudar a los empleados o bien a maximizar sus netos, sabéis, a través de la retribución flexible o a disponer de su salario de otra manera, siempre responsable. Bueno, pues de eso hoy vamos a hablar con las personas que nos acompañan y que paso a presentaros. Por un lado tenemos a Federico Casserly, lo he dicho bien, Federico Casserly, ¿vale? Perfecto, Bienvenido de encantado. Facebook, bienvenido Federico. También vamos a contar con Charlie Schlapper, es Product Manager, Marketing Manager, perdón, de Fegip Iberia. También bienvenida, Charlie. Gracias. Encantada de tenerte con nosotros. Y vosotros dos os estrenáis, pero Silvia no, Silvia ya es veterana con nuestros webinars. Bienvenida Silvia Ayala, consultora de nómina, también de Fegip. Hola, buenas tardes ya. Encantada de estar otra Sí, vez casi, con casi. vosotros. Nosotros somos la antesala del almuerzo. Así es que nada, vamos a ello. Y directamente te cedo la palabra a Charlie. Vamos directamente ya al grano porque tenemos tema intenso por delante. Muchas gracias, Maite. Sí, tenemos hoy una agenda muy interesante para hablar de la flexibilidad salarial al servicio del empleado. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas y gracias por haberos unido hoy para este nuevo webinar. Como lo ha dicho Maite, soy Charlie Schlapper, Product Marketing Manager dentro de Segit HCM. ¿Esto qué es? Es básicamente estrategia de producto para la unidad de negocio de recursos humanos. Pero ¿quién es Segit? Para los que no nos conozcan, que hemos visto hoy que hay muchos participantes nuevos que quizás no nos conozcáis. Somos una multinacional que tiene muchas unidades de negocio, de las cuales recursos humanos, la razón por la que estamos aquí hoy. Y en España más conocida como Exmeta 4, que pues es un software de nómina, uno de los más grandes de Europa y de Iberia, LATAM sobre todo. Y estamos también invirtiendo en muchos best of breeds dentro de recursos humanos con una estrategia muy importante de crecimiento. Somos la unidad de negocio más grande de todo Segit con un 31% del revenue y hemos pasado 2019 de 55 millones a 191 millones el año pasado de revenue. Entonces, como podéis ver, tenemos muchas ganas de crecer en recursos humanos en el que estamos apostando. Entonces, hoy, ¿cómo vamos a desglosar esta agenda? Pues primero vamos a poner un poco en contexto qué está pasando y cómo está evolucionando la economía y cómo está impactando a los negocios, a las organizaciones, a recursos humanos y, por ende, al empleado, al talento. ¿Y qué soluciones podemos aportar en la segunda parte con Silvia, que nos explicará un poco lo que podemos aportar o no a los empleados? Y pues con Fede, en un caso de éxito, que nos pueda contar como experto qué está pasando y cómo se mueve un poco el mercado hoy en día. Entonces, sin más tardar, entramos ya en el tema. Entonces, ya llevamos años diciendo que vivimos en una era que está cambiando constantemente, que nos tenemos que ir adaptando y bueno, esto seguirá siendo así. Eso va a ir cada vez más rápido, lo hemos visto con la pandemia y no va a decelerar y tenemos que poder ser ágiles y siempre ir adaptándonos a lo que pasa. Y me gusta mucho usar una frase de esta autora muy famosa que se llama Marianne Williamson, que dice: debes aprender una nueva forma de pensar antes de dominar una nueva forma de ser. La voy a repetir porque es muy interesante y me gusta mucho, que es: debes aprender una nueva forma de pensar para dominar una nueva forma de ser. O sea, que te tienes que adaptar y entender qué está pasando para poder tomar decisiones e ir más allá y adaptarte a lo que está pasando. Entonces, en nuestro contexto de recursos humanos, ¿qué significa desarrollar una nueva forma de pensar? Pues es simplemente para mejorar la gestión dentro de este contexto de incertidumbre, que gracias a Gartner lo hemos visto para recursos humanos y lo hemos dividido en tres capas. Tenemos la incertidumbre económica, que todos conocéis
Ya sabemos que estamos en una economía bastante difícil estos últimos años, con mucha inflación, que está impactando en varios contextos la economía, no solo las organizaciones, sino a nivel global. Una tasa de paro muy importante, la más alta de Europa en España. El incremento del endeudamiento, que es un factor de vulnerabilidad y la incertidumbre geopolítica que conocemos todos. Todos estos factores, toda esta capa de incertidumbre económica baja e impacta directamente a la organización y a recursos humanos, que tiene que pues, ir lidiando un poco con todo lo que está pasando e ir adaptándose y viendo poner estrategias. Entonces, recursos humanos tiene que estar hablando un poco con cada función y ver e intentar ver qué puede llegar o no llegar y cuáles son las cosas de más riesgo que les pueda impactar. Entonces, es muy difícil predecir cómo se manifestará la próxima recesión o qué va a pasar en los próximos meses, pero sí que podemos ser ágiles e intentar hablar con la organización para intentar ver y hacer estas suposiciones para poder tomar decisiones, porque toda esta incertidumbre de la organización recae directamente en el propio talento. O sea que en cuanto menos control tengamos sobre esta incertidumbre y sobre las decisiones y los riesgos que tenemos que tomar y todo este tiempo que no invertimos en gestionar ese talento, se pierde y crea incertidumbre en el talento que al final decide o irse o tiene mucho estrés y mucha presión. O sea, que aquí el director de recursos humanos o el departamento en general, ya que hablemos de director, de manager, quien sea, tiene que identificar un poco estas tres capas para lidiar un poco con todos estos factores que impactan la organización. Y una vez que hemos hablado de la organización, vale, muy interesante, muy bien, pero ¿cómo se siente el propio empleado? Y hemos visto, según un estudio de JP Morgan, que 1 de cada 3 empleados piensa que no va a tener un incremento salarial este año. Y seguramente esa fase del año haya pasado ya y ya saben que no van a tener incremento porque bien la empresa no se lo puede permitir o porque, pues como hemos visto, estamos en una fase, en una economía bastante complicada de lidiar. ¿Y esto qué hace? Pues crea aún más estrés financiero por encima del empleado. Igual puede perder confianza en su empleador diciendo, igual no estoy en estrategia, no sabe dónde va, no hay crecimiento, entonces igual no tiene mucho sentido que yo me quede en esta empresa, entonces ponen rotación. Y o si se quedas por menor productividad, porque igual ya no se cree en el proyecto de la empresa, igual piensa que no tiene una estrategia y que va a ir un poco regresando y no va a poder tener oportunidades para crecer en esta empresa. Pero bueno, a pesar de o no poder tener incremento o esa fase de salario, un 32% de estos mismos 40 piensa que el incremento salarial no será suficiente para incrementar el aumento y compensar el aumento del coste de la vida. Piensa que no es lo único que puede hacer la empresa para ayudarle un poco a hacer fase a todos estos cambios y a poder avanzar. Entonces, bueno, también eso resulta en lo que hemos escuchado ya miles y miles de veces del quiet quitting o la renuncia silenciosa, como lo que podemos escuchar más aquí en España, una baja del compromiso, obviamente, y todo, globalmente una insatisfacción laboral. Entonces, un poco para resumir todo lo que acabamos de comentar, ¿cuáles son las problemáticas y las prioridades de recursos humanos? Tenemos que actuar ya. No debemos reaccionar, sino debemos de ser proactivos. Tenemos que tomar decisiones para poder para poder alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Que ahora hemos visto que recursos humanos están en el centro del comité ejecutivo. Está aquí para ayudar a tomar decisiones que van a impactar a corto, medio y largo plazo, que ahora es como el centro y es el brazo derecho del CEO, del CFO, y están aquí para ayudar a impulsar esta estrategia de empresa, para al final poder compensar todas estas prioridades que tenemos, que es tener el compromiso de nuestros empleados, bajar la retención o tener muy poquita, que al final eso tiene un coste cuando tenemos que contratar y volver a formar ese talento. Y
claro, pues tener más productividad, que es lo que queremos. No queremos solo atraer, sino que queremos que las personas que estén con nosotros estén comprometidos y pues productivos, obviamente. Entonces, ya sabiendo un poco todo eso y toda esta capa de incertidumbre, ¿qué soluciones podemos aportar desde recursos humanos para poder hacer fácil a todos estos cambios y a ese mundo que evoluciona de forma constante? Pues hay varias formas en las que recursos humanos puede ayudar, muchas que seguramente ya conoceréis, pero que no saben recordar y ver que se pueden poner en marcha. Uno, la frecuencia de pago. Esto está ahora cambiando muy rápidamente y estamos ahora en Europa, en un mundo donde solemos cobrar mensualmente, casi el 80%. En España a veces pues tenemos la paga extra, entonces sería 14%, pero es de forma mensual y estamos viendo que poco a poco esta forma de pago se convierte un poco obsoleta y que hay muchos sitios en el mundo ahora donde o se paga de forma más bien quincenal o hasta semanal o incluso al día, dándole un poco de flexibilidad al pago, donde lo hablaremos con un poquito más de detalle un poco después. Pero vemos que esta frecuencia de pago mensual se está convirtiendo en obsoleta. Entonces, igual pensar un poco en qué podemos hacer en ese sentido para cambiar y estar al día en ese sentido. Ofrecer ventajas. Obviamente, eso ya seguramente lo hacéis de muchas formas, pues por ejemplo con un horario flexible, ya no hace falta estar aquí de 8 a 6 o de tal, sino dejar al empleado en la libertad de ver cuándo le viene bien o no trabajar dependiendo del sector donde se trabaje, siendo el objetivo principal cumplir con los objetivos, ya no estar simplemente calentando aquí la silla, sino que estemos aquí cumpliendo con lo que tenemos que hacer. La posibilidad de teletrabajar, que claro, antes de la pandemia no existía, pero ya se está convirtiendo en algo imprescindible, sobre todo para las generaciones más jóvenes que ya lo dan por hecho, como algo que tiene que ofrecer la empresa. Luego, pues, ticket restaurante, guardería o una propia guardería dentro de la empresa que también existe, venir con su perro, beneficios sociales, ocio, bueno, y muchas cosas más, como también la formación. Y hay empresas que, si podéis, si se lo puede permitir, dan formación sobre un plan de educación financiera, porque lo que estamos viendo es que el empleado tiene mucho estrés financiero y esto es lo que tiene que lidiar. Entonces, pues si puede poner eso en marcha la empresa, es una ventaja muy, muy importante. Y ya, vamos a decir, por cumplimiento más legal, los anticipos de nómina, que permite y legalmente el derecho al trabajador de poder pedir un anticipo sobre su nómina, que vamos a ver, sabemos todos que es un poco incómodo para el empleado a veces pedir ese dinero, no se atreve, entonces este estrés se va como acumulando porque no se atreve a pedirlo, y luego para recursos humanos también es un quebradero de cabeza porque tiene que gestionar un poco toda la parte administrativa, luego hacer el cuadre al final de las peticiones y a ver que no hayan desajustes, emisiones extra en trámites, y bueno, que es mucho trabajo que al final puede resultar en algo incómodo para el empleado y también para el gestor de la nómina. Entonces, estamos ahora pues muy contentos de poder decir que en un mundo donde predomina el bajo demanda, ya estamos trabajando en eso también para la parte de la nómina. Ya quedaron atrás los días en el que simplemente era importante qué cobrábamos, sino ahora lo que importa es cómo lo cobras. ¿Qué te permite tu empresa hacer para poder tener más flexibilidad? Entonces, ¿qué mejor para hacer una alianza que con Payflow, el líder en Europa y en España del salario bajo demanda? Tenemos aquí a Fede. Fede, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, que básicamente, bueno, como comentabas recién, Payflow es el líder absoluto en lo que es salario bajo demanda en la Unión Europea y también en Latinoamérica. Tenemos más de 500 compañías que han lanzado la solución en estos últimos 4 o 5 años a través nuestro. Cegid en el otro lado es el líder en lo que es motor de nóminas. Habla Charlie del market share que tienen aquí en Europa, con lo cual
se han unido, digamos, dos potencias en lo que es salario bajo demanda, en lo que es nómina, justamente con una alianza estratégica para lanzar el producto Paycheck Now, y que a título personal creo a nivel visión es lo que viene a nivel flexibilidad a la hora de cobrar la nómina y cómo lo cobramos y en qué momento lo cobramos. Gracias, Fede. Pues con eso nace Cegid Paycheck Now, que es la mejor oferta que hayan podido combinar Payflow y Cegid, mejor de los dos mundos. Entonces, esto, pues el fruto de este acuerdo hace que ya podemos una versión integrada con nuestra nómina y que los empleados puedan solicitar en cualquier momento de forma instantánea, sin impactar la nómina, una parte de su sueldo. Todo esto, claro, pensando en nuestra búsqueda constante para mejorar la experiencia laboral, que es un poco nuestra meta en Cegid HCM, que es reinventar la experiencia laboral en todos sus sentidos. Entonces, ya ha llegado la nueva era de la nómina. El pago a la carta o salario bajo demanda ya es el futuro y se ha convertido, pues, como hemos visto antes en Estados Unidos, en el status quo, en Australia igual, y está llegando mucho ahora en Europa, donde ha empezado mucho con Inglaterra, Francia y España, se ve cada vez más. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en ese contexto de esta posibilidad? Pues lo primero, aumentar la satisfacción del empleado, proporcionándole pues como el bizum de la nómina. En un momento coge su teléfono y ya tiene la parte proporcional de su sueldo. Luego, proporcionarle formación financiera y herramientas de ahora para que pueda aprender. Ahora Silvia os dirá un poquito más sobre en qué consiste eso y cómo funciona. Y ya por último, y lo más importante en ese contexto de recursos humanos tan complicado, atraer y retener talento, proporcionándole ese beneficio que ya se está convirtiendo en el nuevo status quo. Entonces, sin tardar, ya paso la palabra a Silvia, que os va a poder contar un poquito más sobre qué consiste y cómo funciona. Eso es. Gracias, Charlie. Bueno, pues como siempre, y siempre que hablamos de nómina, ¿no? Pues llega y pues, bueno, pues la parte gris, etcétera. Pues aquí no, ¿no? Hemos cambiado un poco las tornas, ¿no? Entonces, vamos a presentaros, lógicamente, muchos de vosotros sois clientes nuestros, otros no, y estaremos encantados de contar la solución completa en otro momento, pero sí que es verdad que lo importante es que sepáis que nosotros nos dedicamos a cumplir y a trabajar y a ayudar a los departamentos de recursos humanos a trabajar en su ciclo de vida de nómina completo, ¿no? Entonces, si vais a ver ahora que estos son como los 4 grandes ejes, bloques funcionales en los que pivota nuestra solución. Es una solución muy amplia, hoy no es el día de contarla toda, hoy es el día de aterrizar ese módulo, esa solución, ese tándem fuerte que hemos hecho, que os contaban antes Charlie y Fede, entre Cegid y Payflow. Nos dedicamos a toda la gestión de los empleados, altas, bajas, etcétera. Vamos a tener una conexión, una integración nativa con esa solución entre la nómina y Payflow. Y en el proceso de nómina, nosotros hemos trabajado tradicionalmente gestión, eso que venía en el marco del convenio, que nos daba dolor de cabeza, anticipos, reglamentario, ¿no? Que, bueno, pues nosotros en nuestra solución, esos anticipos tradicionales los tenemos, los trabajáis con nosotros, tenemos funcionalidad, pero hemos incorporado ese módulo que lo hemos llamado, nosotros ya lo hemos adoptado como un hijo más en nuestra solución, que es Paycheck Now, ¿vale? Y es un poco lo que os vamos a presentar. Entonces, al final son 3 ejes, 3 patitas, como la que os vamos a presentar brevemente, pero me gustaría contaros e incidir que esos mensajes que transmite Charlie, que son con baremos y con KPIs y con información socioeconómica interesante y con estudios de profesionales de recursos humanos, pues nos creemos, adoptamos y realmente consideramos que Paycheck Now os va a permitir una mejor experiencia para vuestros empleados, un beneficio, ¿vale? Emocional, social, ya
llámalo X, pero creemos que es una nueva experiencia, una experiencia positiva, va a mejorar su satisfacción. Lógicamente ese engagement, está muy de moda hablar de engagement, vamos a creérnoslos de verdad, vamos a trabajar ese compromiso, vamos a ofrecerles herramientas con las que ellos se sientan cómodos y que sean útiles en su vida profesional y en su vida personal también. Esta herramienta tiene, aparte de flexibilizar el pago de la nómina, que sobre todo es la parte más operativa y lo que toca a los técnicos de recursos humanos, ofrece también un mundo nuevo de posibilidades, formación financiera, herramientas de ahorro. Bueno, cada vez más estas cosas las vamos incorporando a nuestra vida diaria y es útil, ¿no?, que como en nuestras organizaciones, como personas que estamos siempre de cara al empleado en una organización, bueno, pues tengamos en cuenta estas cosas y le ofrezcamos estos puntos positivos. Y el mensaje aquí que os voy a intentar contaros brevemente, eso sí, tampoco quiero aturdiros con información muy técnica, es presentaros ese tándem, ¿vale? Ese módulo incluido en toda nuestra solución Cegid PeopleNet, que es Paycheck Now. Entonces, Charlie, por favor, ahí, eso es, ¿vale? Brevemente, ¿vale? Y queríamos presentaroslo así, son como 3 patitas. Por una parte, vamos a tener la experiencia de empleado. Esa app, ¿vale? Es el que va a estar en el App Store, por todos conocido, y vamos a poder descargar. Como empleado voy a tener esta herramienta. Vamos a verla luego brevemente en qué consiste. Pero como técnicos de recursos humanos, como miembros de la organización que gestiona a todo nuestro staff, vamos a tener 2 herramientas, ¿vale? La tradicional, la que muchos de nuestros clientes vais a tener, una herramienta de nómina, nuestra solución de nómina totalmente integrada, ¿vale?, con esa herramienta de gestión de las peticiones, que es la que aparece en el medio, ¿vale? ¿Por qué la ponemos en el medio? Porque en el fondo, entre todas esas peticiones, ¿vale?, esa app que nos van a llegar, demandas de los empleados, oye, queremos trabajar esto, ¿vale? Y nuestra nómina, que tiene que correr y que tradicionalmente ya la tenemos, pues es un enganche, vamos a tener un panel donde vamos a tener un seguimiento y además un continua información de cómo lo están usando los empleados, ¿no?, y que además vamos a poder configurar. Entonces, sin más y brevemente os voy a dar las pinceladas de en qué consiste, ¿vale?, esas 3 patitas de nuestra solución, ¿vale?, para que os queden ahí y, bueno, sin más, presentaros realmente una herramienta muy potente, ¿no? En esa app, ¿qué vamos a poder hacer? Tenemos un acceso instantáneo a nuestro salario devengado, ¿no? Si yo estoy el día 10, pues yo ya, a día 10 de mes, pues yo hay 10 días donde yo ya he trabajado, yo ya he devengado el salario. Puedo tener la necesidad de disponerlo y eso es la posibilidad de, en un clic, en un bizum, ¿vale?, como lo queramos decir, de esa forma familiar que nos llega también, adelantar una parte de nuestro sueldo de forma privada, sin tener que hacer ninguna gestión administrativa. Bueno, y esto todo puede coexistir con otros procedimientos tradicionales que tengamos en la compañía. No va a colisionar, van a convivir, que cada uno decida qué camino tomar. Y supuesto, y lo que os contaba, ¿no?, contar con funcionalidad adicional. Brevemente, en la slide siguiente vamos a presentaros lo que son las herramientas que incorpora esa app de Payflow, que es LearnFlow y SafeFlow, ¿vale? Sin hacer un curso de formación de todas estas herramientas, que para eso tengo a Fede, que es el experto, bueno, presentaros LearnFlow, que es una plataforma de educación financiera interactiva muy de moda hoy, ¿vale?, para que tus empleados conozcan esos tips, esos hábitos financieros que tan de moda están y les permitan, bueno, pues en otros proyectos, ¿vale?, que tengan en su vida, ahorrar, presupuestar, invertir, asegurar, ¿vale? Y una pequeña hucha, como decimos, un pequeño cerdito que llamamos nosotros, ¿vale?, pues un SafeFlow, que normalmente realmente es como, bueno, pues quiero ahorrar para un viaje y que no se note, que sea algo progresivo, que dentro de un año, yo tenía de pequeña una hucha para irme a Kenia y metía dinero, entonces llega un día, pues al cabo de un año y te encuentras pues con un dinero que puedes, ¿no? Pues que esa app, que para ti va a ser normal, que va a formar parte de tu día a día, bueno, pues que a través de ahí tú te definas un objetivo y tengas un ahorro automático, ¿vale? Todo esto añadidos que creemos interesantes, ¿vale?, y que ofrecemos a los empleados.
En esta herramienta Cegid PageAid Now, ya os presentaba, vamos a tener 2 paneles como técnicos de recursos humanos. Uno en el que vamos a tener todo ese control, ¿vale? Esas peticiones de los empleados que ellos libremente deciden hacer, vamos a tener un control, vamos a tener KPIs para ver cuántas peticiones, etcétera. Y vamos a poder tener ahí, tener controles y configurarla a nuestro curso y que además esté sincronizado pues, con nuestros procedimientos tradicionales y operativos y administrativos de la organización. El límite al cual yo quiero poner a partir del cual la fecha para que entre mi ciclo de explotación de nómina y lo colisione, o si hay empleados que por lo que sea se ha decidido poner un piloto y que haya empleados que no entren directamente a utilizar esta herramienta, se me ocurre, ¿vale? 1000 posibilidades, es muy configurable, es muy flexible, ¿vale? Ese dashboard, ¿ves? Es lo que os decía aquí, establecer límites si los queréis y sobre todo tener un gran dashboard para tomar vosotros decisiones, ver si está funcionando o no. Y luego, como tercera, ya, pues evidentemente, somos Cegid, somos una solución de nómina, nos hemos dedicado a esto, entre otras muchas cosas, toda nuestra vida y lo que mejor sabemos hacer es automatizar y que todo esto nuevo, esto que necesitamos, ¿vale? Para llegar a nuestras organizaciones en este siglo XXI, pues quede natural y esté totalmente automatizado con nuestra gestión. ¿Vale? Se han montado, es una gestión integral totalmente nativa entre las 2 soluciones. Hay un conector y se van a entender las 2 aplicaciones. Nosotros normalmente actuamos como maestro de personal en las organizaciones, somos los que tenemos los empleados, Payflow tiene las peticiones y nos vamos a entender de forma bidireccional perfectamente, ¿vale? Es algo que ese tándem, como decían antes mis compañeros, consideramos y tenemos ya pruebas, evidencias de que es ganador, ¿vale? Entonces, bueno, sin más y no menos importante para nosotros, sobre todo para el foco de nuestros clientes, ¿no? Pues dependiendo de qué somos en la organización, es como, bueno, me parece que la organización ha tomado una decisión correcta, me parece que beneficiar a los empleados, ofrecerles soluciones imaginativas, ponerles a disposición su salario cuando ellos lo necesiten y consideren, es muy positivo para la organización. Voy a tener yo problemas como técnico de gestión de mi nómina dentro de todo el trabajo que tengo que hacer, que a veces nos llaman dar a un botón, calcular y punto. Pues no, hacemos muchísimas cosas como técnicos de nómina dentro de toda esa gestión, de toda esa burocracia que tenemos de contratación, de modelos oficiales, etcétera. ¿Me va a complicar esto? Pues el mensaje es que no. Al integrar las 2 aplicaciones de una forma natural, nosotros también hemos trabajado nuestro cálculo de nómina para que todas esas peticiones mensuales que van llegando se integren en nuestros conceptos de nómina. Nosotros tenemos muchos informes y ayudamos a los técnicos a cuadrar, a conciliar con los contables, etcétera, para que todo quede exactamente trazado. Esos informes van a estar también integrados con estos conceptos nuevos, ya los tenemos en la solución, preparados para tenerlos disponibles y lógicamente pues hemos, dentro de todo nuestro ciclo de cuadriconciliación de nómina, ya hemos incorporado toda esta gestión para que sea, como decimos nosotros, un paseo. Nos lo creemos, lo decimos porque es así, ¿no? Lógicamente. Y bueno, pues este es nuestro mensaje. Ahora, sin más y sobre todo porque queremos que Fede os presente un caso de éxito que estamos muy orgullosos, nadie mejor que él para contároslo y ahí le doy paso al compañero. Perfecto, muchas gracias, Sil, fue súper claro todo. Creo que lo has explicado muy bien y ahora lo vamos a ver en algún caso de éxito que tenemos aquí para revisar y que obviamente luego les contaré también otras compañías de distintos sectores con las que ya estamos colaborando y que está siendo un éxito también. El caso que tenemos aquí es el de Webhelp, que es una compañía multinacional europea de outsourcing, de BPOs y demás, que puntualmente tenía unas necesidades concretas, ¿vale? A nivel contexto, como dijimos, una compañía multinacional que tiene presencia en España con más de 10.000 empleados, ¿vale? Entonces estamos hablando de una compañía bastante grande en ese sentido, una compañía enterprise, ¿bien?
A nivel necesidades, en su momento, cuando comenzamos las charlas hace ya 3 años, tenía necesidades puntuales, ¿no? Que era cómo atraer el mejor talento, cómo reducir los costes de contratación. Costes de contratación entendidos como tiempo dedicado a nivel recursos humanos en contratar, es decir, el tiempo que invertimos en publicar en InfoJobs, en publicar en distintos portales a la hora de buscar el mejor talento. La curva de aprendizaje que necesita el empleado cuando está haciendo el onboarding o cuando ingresa a la compañía, que esto obviamente sabemos que lleva un tiempo específico y en el caso de WebHelp lo tenían medido. Y después en el caso de WebHelp en particular tenían un tema con lo que es materiales perdidos, ¿no? Todo lo que es una persona que se va a la compañía y que no devuelve quizás el móvil o algún material o algún uniforme, que todo eso también lo tenían medido y les representaba un coste bastante grande a nivel estado de resultados o P&L. Y a nivel atraer talento, que lo mencionaba antes, querían diferenciarse, ¿vale? Sí, en su momento cuando contrataron el servicio, querían diferenciarse de otros, ¿no? Es decir, ¿qué le puedo dar de distinto al empleado que no sea 100% aquí cobras más, que no sea 100% aquí puedes trabajar remoto, lo que sea, que era un básico en ese momento, sino ofrecer algo realmente distinto y tangible que les permitiera ofrecer algo distinto al talento que estaba en el mercado? Además de eso, estaban buscando fidelizar a sus mejores empleados, ¿vale? Que eso es algo que creo que es transversal a todas las compañías, que todas las compañías buscamos retener, digamos, de alguna manera a nuestros mejores empleados, a nuestro mejor talento. Y por último, puntualmente ellos buscaban brindar una herramienta tangible a nivel salario. Era un contexto complicado y buscaban de alguna manera poder cuidar justamente el salario de sus empleados. ¿Cómo fue el Go Live o el lanzamiento? Bueno, básicamente WebHelp fue una de las compañías más grandes y pioneras en animarse a lanzar lo que nosotros llamamos la revolución del salario bajo demanda. Lanzaron el beneficio en 2021 a principios. Las charlas casi estaban desde 2020, pero en 2021 se animaron a lanzar. Y tiene un impacto muy rápido, tanto a nivel empleados como a nivel empresa, ¿vale? Que es un poco lo que nos interesa a todos en este sentido, ¿no? Entonces, a nivel empleados, la adhesión que tiene el beneficio es brutal, o sea, está en un 70% de adhesión, entendido como descarga de la aplicación y utilización de la aplicación, ¿vale? Esto para aquellos que estén en el sector recursos humanos, me imagino que les llama la atención el número del 70%, que es muy alto, sobre todo si lo comparan contra otros beneficios, ¿no? Como podría ser el típico beneficio de suscripción al gimnasio o ticket comedor o lo que sea, ¿no? Todo eso por lo general está alrededor del 8, 10, 15%. Payflow en este caso puntual está en 70% de adhesión, lo cual es un número muy alto. Y lo otro que es un éxito también es la cantidad de transacciones de media por mes que tiene WebHelp en particular, que obviamente nos da, digamos, o nos comunica que el empleado no es que lo utiliza una vez y se olvida del tema, sino que lo utiliza de manera recurrente a lo largo del mes, ¿vale? Siempre con bajos importes, ¿no? Tienes un beneficio que tiene transaccionalidad, que la gente o los empleados de esta compañía saben que lo tienen a tiro de bolsillo en el móvil directamente, con bajos importes, pero con mucha transaccionalidad, ¿vale? Que es un poco lo que busca Payflow, es flexibilidad a la hora de cobrar. Cobro cuando quiero lo que ya devengué, ¿vale? Y soy dueño de mis finanzas personales. ¿Bien? Y a nivel empresa, vimos 4 puntos de mejora o 4 resultados muy buenos, ¿no? Que fue la reducción de la rotación en un 17%, ¿vale? Al final, esto obviamente no es 100% atribuible a Payflow, sino que es un complemento a otros beneficios que ellos estuvieron lanzando, pero sí que es verdad que cuando tú te acostumbras a cobrar de una manera al día o a la semana o cuando yo quiero con flexibilidad, es difícil que luego te vuelvas a una compañía donde vuelves a cobrar a fin de mes o incluso el mes siguiente, ¿vale? Porque tu ciclo se acomoda de una manera o porque te acostumbras a tener tu dinero cuando tú quieres y no quieres volver a esperar o volver a la vieja forma de cobrar. Luego hubo una mejora en la productividad, ¿vale? Que esto o sea, lo tenían medido en su momento también, bueno, el tema de productividad dentro de WebHelp y lo notaron principalmente porque empezaron a ver que la gente estaba más como cuidada, que tenía más bienestar financiero, que no ocupaba tiempo, cabeza, espacio en pensar cuánto dinero le tengo que pedir a mi compañía o cuándo cobramos, o esta típica charla de pasillo de has cobrado, no cobraste, lo que sea. Se olvidaron porque al final la gente podía cobrar o puede cobrar cuando quiere, en el momento que quiera, de manera flexible. Tuvieron, como decía recién también, mejoran en todo lo que es bienestar financiero, que lo han medido a través de las encuestas NPS. Y por último,
reducción en tiempos internos de gestión y movimientos de caja. Esto es súper relevante, creo que sí lo comentó en su momento, pero lo refuerzo. Quien avanza todo el dinero, ¿vale? A lo largo de, bueno, en lo que es el beneficio, es Payflow, ¿vale? Entonces la compañía no tiene movimiento de caja alguno, ¿vale? Payflow hace esa provisión de las solicitudes, ¿vale? Y todo esto está integrado, en este caso con Cegid, con lo cual no hay ninguna carga interna de trabajo, tanto para lo que es altas, bajas y demás de empleados, como para lo que es el grabado de la incidencia en nómina. ¿Bien? Y por último, como para traer un poco lo que son, bueno, algunas frases tanto de empleados como empresa, esto incluso si quieren luego googlearlo en internet y ver el caso de éxito, hay varias notas de prensa de Payflow con WebHelp y Cegid, con lo cual lo pueden buscar, pero básicamente algunas frases que son interesantes, ¿no? A nivel empleado, es una herramienta que me resulta atractiva, eficaz y que me permite agilitar los procesos de cobro sin tener que pasar por ningún trámite burocrático de recursos humanos. No es algo que le debes a nadie, ¿vale? Básicamente yo cobro cuando quiero lo que ya he trabajado, con lo cual es tan representativo como lo que acabo de decir. Y a nivel empresa, más del 70% lo ha usado, ¿bien? Es un beneficio social que se apoya en la idea de permanecer, ¿vale? Que esto es un poco refuerza lo que me mencionaba recién, ¿no? De intentar reducir la rotación, intentar quedarme con el mejor talento, ¿vale? Posicionarme como marca empleadora a la hora de contratar, posicionarme como compañía que cuida al empleado en algún punto y que se diferencia del resto a la hora de ofrecer beneficios tangibles. Bien. Hasta aquí un poco el caso de éxito de WebHelp. Y aquí Charlie, Sil, no sé si queda algo más, si no estaríamos como ya para la parte de preguntas. Muchas gracias, Fede. Sí, pasamos Maite para la sesión de preguntas. Estupendo, pues vamos allá. Yo tengo unas cuantas hasta que se animen nuestros asistentes a preguntar y ya tengo algunos cuantos. La primera es, ¿en qué se diferencia el salario bajo demanda de un adelanto de nómina tradicional? Vale, si les parece lo cojo yo directamente. Ujú. Hay varias diferencias entre un adelanto tradicional y Payflow o salario bajo demanda, o Paycheck y salario bajo demanda. Bien. La primera y principal yo creo que va en lo que es la instantaneidad, ¿no? Entonces yo con una aplicación que tengo en el bolsillo, como si tuviera Netflix o si tuviera Bizum o si tuviera Globo o lo que sea, tengo la posibilidad de cobrarme al instante, al segundo, la nómina que ya trabajé. Bien, entonces lo recibo de manera instantánea, lo recibo de manera privada, que acá hay una diferencia radical contra lo que es un adelanto. Yo no le tengo que informar a nadie que quiero cobrar mi nómina al momento. Y de manera gratuita lo recibo en mi cuenta bancaria. Bien, versus lo que es el proceso tradicional de adelantos, en el cual yo como empleado tengo que invertir tiempo en pensar cuánto dinero necesito pedir. Además de eso, lo más probable es que mi compañía solo me dé 2 fechas para pedir ese adelanto de nómina, que suele ser el día 15 o el día 28, cuando estamos un poco más apretados a nivel nómina. Tengo que contar esa situación a mi equipo o probablemente a mi jefe, que le cuenta recursos humanos, que le cuenta finanzas, que transfiere a los 2 o 3 días, ¿vale? Y que ya, como estoy contando, es un proceso súper largo y difícil y no tecnológico. Sumado a eso, a nivel empresa, quien avanza ese dinero es la empresa, ¿vale? Y quien gestiona la transferencia, tiene los costes y demás, es la empresa. En el caso de Paycheck, es una aplicación, es instantáneo y quien avanza el dinero es Payflow, ¿vale? Entonces hay una diferencia muy grande en ese sentido. Lo de Paycheck es flexibilidad a la hora de cobrar total, es cambiar el chip en la forma en la cual que cobramos. El adelanto tradicional seguirá existiendo, pero es otra cosa completamente distinta. Y has dicho que no tiene coste para el empleado. No, para el empleado es 100% gratuito, ¿vale? Esto es un beneficio social que la compañía decide incorporar, ¿vale? Pero el empleado no tiene ningún coste asociado. Y el dinero no lo adelanta la empresa. También he querido entender que no lo adelanta la empresa, sino que lo adelanta vuestra solución. Exacto, Payflow es quien avanza a conseguir el dinero, ¿vale? Con lo cual no hay ningún movimiento de caja, nosotros avanzamos todas las transacciones de los empleados y a fin de mes hay un proceso más de reembolso y de la compañía hacia Payflow, pero no tiene ningún coste asociado. ¿Acompañáis el proceso? Porque claro, esto es verdad que genera, da lugar a una nueva cultura de la retribución, pero también tiene que dar lugar a una nueva cultura del uso de la retribución, del buen uso de la retribución. En algún momento dado de la presentación de Charlie habéis hablado de la educación financiera. ¿Lo Sí. acompañáis?
Sí. ¿Y cómo es ese acompañamiento? Porque claro, hay que también educar en eso. Súper Si no te lo importante, gastas sí. de corrido y a Dios no llegas al final. Digo, al final de mes tampoco llegas. No, 100%. Básicamente sí, tenemos un apartado que se llama LearnFlow, por un lado, que es como nos gusta llamarlo, y perdón que comparo tanto, pero un Duolingo de las finanzas, ¿vale? Donde yo puedo ir haciendo clases a medidas, aprendiendo sobre ciertos conceptos que quizás no tuve la posibilidad en mi pasado, en la escuela o lo que sea, en el colegio. Y puedo ir complementando el manejo de mi dinero. Es decir, cobro cuando quiero, pero además aprendo a hacer un buen uso de ese dinero, a nivel presupuesto, a nivel gastos, etc. Además de eso, tengo SafeFlow, que me permite anticiparme justamente e ir ahorrando a futuro, ¿vale? Que eso es algo que también nos gustó desde el momento cero incorporar, es decir, que la gente pueda proyectar, el empleado puede proyectar, definir un objetivo, con lo motivacional que es, ¿no? Pero definir un objetivo y decir, quiero ahorrar para este viaje en tal fecha y que Payflow me ayude en ese sentido, Paycheck me ayude en ese sentido a conseguirlo, ¿vale? Pero además de eso, algo importante, piensa en lo siguiente, ¿no? Al final, la gente cuando tú le das una aplicación que va sobre mi nómina, que me permite cobrar cuando quiero, lo que ya trabajé, es mucho más dueño de sus finanzas personales, ¿vale? Entonces, lo que hemos encontrado en todo este trayecto que venimos recorriendo es que hacen incluso un mejor uso cuando van cobrando de a poco, según lo que necesitan, o según el imprevisto que tienen que cubrir o lo que sea, que cuando recibimos todo el dinero de una el día 28 en la nómina. Cuando recibo todo el dinero de una en la nómina, tengo, voy a poner un ejemplo, por simplificar, 1.000 euros en mi nómina, que puede generar que tenga la sensación de que los puedo ir gastando porque no tengo ningún problema. A diferencia con Payflow, ¿vale? Que cuando yo voy necesitando 20 euros o 30 euros o lo que sea, los puedo ir retirando a demanda, siempre consciente de que es mi salario, ¿vale? Pero de alguna manera soy más cuidadoso en la manera de utilizar ese dinero, ¿vale? Entonces, en ese sentido es que hemos ido descubriendo bueno, que la gente cuando le das confianza en ese sentido lo aprovecha bastante mejor, ¿vale? Y No, una cosa más, no es una perdona que tentación, ¿eh? Sí, no es Sí, una y una tentación. cosa más, claro, una tentación. Y además de eso, la compañía, como es dueña del beneficio y es quien lo lanza, puede parametrizar el beneficio, ¿vale? Que es importante eso. Silvia lo comentó, hay un panel de control desde donde se puede parametrizar y se puede justamente definir un poco los límites de utilización de alguna manera para que esté todo controlado, ¿vale? Para las empresas que que gestionan la nómina con Feliz, yo creo que esta pregunta es para ti, Silvia. Sí. ¿Lleva mucho tiempo integrar esto? O sea, una empresa que mañana diga, oye, yo quiero hacerlo. ¿Cuánto tiempo No, le puede como llevar? ves, es un setup, como lo llamamos nosotros, muy sencillo. La configuración, ese conector, esa integración, nosotros hemos trabajado precisamente, hemos hecho un pre-setup, entonces es relativamente inmediato, semanas, y realmente tenemos un tándem para desembarcar en la organización junto con Payflow y ya totalmente medido para que sea realmente cuestión de días conectar las dos soluciones, que sea una, que es Paycheck, y realmente además incluso con los compañeros de Payflow hacer un onboarding en la organización acorde al buen uso y a todos esos tips que estaba comentando Fede. O sea que realmente poner esto, no vamos a decir inmediato, nunca lo decimos, ¿vale? Pero es muy sencillo y realmente el tándem realmente está funcionando. Yo recuerdo que cuando empecé a oír hablar del tema del salario de demanda, se decía mucho que era una solución estupenda para los jóvenes. Y yo que tengo 2 hijos que acaban de empezar a trabajar hace un año, una y otro 2, yo creo que es todo lo contrario. Fíjate, hacen un uso del dinero mucho más prudente del que yo hubiera podido pensar. Mi pregunta va más a lo que va es, ¿hay algunos colectivos que veis que lo utilicen más o no? Por aquello de quitar las ideas preconcebidas. ¿Hay sectores que lo utilizan más que otros? Vale, esto si quieren lo cojo Sí. yo. A ver, lo que hay que pensar es en esto, el cambio de chip, tú lo dijiste, ¿no? Al final, la gente joven nació con el móvil como una extensión de la mano y nació con la flexibilidad como algo dado, ¿no? Eso es bastante obvio, hay 1000 ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo puedo tomarme un tren de Barcelona a Madrid, que viajo bastante por trabajo, y pueda ver la película que quiero o la serie que quiero en el móvil desde cualquier plataforma que se te ocurra? Y al mismo tiempo, en contrapartida, mi nómina la siga cobrando a fin de mes cuando ya he trabajado varios días o necesito cubrir el pago de la luz o la habitación o lo que sea, ¿no? Es una cosa como
que va innovando en ese sentido. Hay que verlo de esa manera. No es un tema de nada, es un tema de flexibilidad, es un tema de cobro mi nómina cuando quiero. Y la gente joven sí que lo da como un hecho, como algo dado, ¿vale? Y es un poco lo que Paycheck busca, es flexibilizar y modernizarse a la hora de cobrar la nómina, ¿vale? Es un poco lo que veníamos diciendo. Y a nivel sectores es bastante transversal la utilización, ¿vale? No hay un sector en específico que lo utilice más que otro, pero sí que es verdad que, bueno, obviamente dependiendo de necesidades y tal, hay algunos perfiles de empleados y demás que van a hacer más utilización de la aplicación, sobre todo si estamos trabajando o colaborando con compañías más grandes, donde hay algún empleado que históricamente no tuvo beneficios de este tipo, que le pone el hombro a la compañía en el día a día, que levanta la persiana en la mañana en la fábrica, que es aquel que está atendiendo en el hotel en primer plano, o aquel por ejemplo, en el rubro retail que atiende a la persona que viene a comprar y demás. Obviamente ese perfil puede que tenga un poquito más de utilización en ese sentido, pero la verdad es que es bastante transversal. Y a nivel compañías, la verdad es que trabajamos con compañías de todos los sectores, ¿vale? Mencionaba retail, tenemos otro caso de éxito con el equipo de Cegid, que es Mango, por ejemplo, que hemos lanzado hace un tiempito. Trabajamos con un montón de compañías de logística también, por ejemplo, Navantia, Aravink, etcétera, compañías como más del sector logístico. En todo lo que es producción también tenemos un montón de compañías. En el norte, por ejemplo, Coren, Pascual, Calidad Pascual, Pernod Ricard es cliente también. Entonces, verán que hay varias compañías que lo han lanzado en este último tiempo. Alimentación también, hoteles también, Alcampo, NH Hoteles, que también lo tenemos como caso de éxito con Cegid. Es bastante transversal y la utilización, por suerte, está siendo muy buena en todos los sectores. Nos pregunta interesante de Juan. Dice, una vez que el empleado hace uso de este beneficio, ¿se convierte en un beneficio recurrente de manera mensual? Yo entiendo que no, que es absolutamente flexible. Un mes puedes pedir un adelanto en el día 10 y otro mes no pedirlo. O 2 al mes y luego al mes siguiente ninguno. O sea, es cuando lo necesita. O sea, no tiene ninguna obligación a partir de que la usa. No hay fidelización en este sentido. No hay una petición a recursos humanos. Claro, y no hay una petición a recursos humanos de este mes quiero hacerlo así, es que directamente lo gestionas tú. Tú decides, ya está. Tú vas viendo el disponible siempre en la aplicación en tiempo real al momento que quieras y lo puedes, como dices, utilizar hoy y no volverlo a utilizarlo 2 veces el día 10 del mes, pero no volverlo a utilizarlo el día 17 cuando tú quieras. Es algo mucho más sencillo y más intuitivo, perdona, Teresa. No, es simplemente comentaros que es mucho más sencillo. Bueno, lo uníamos al final flexibilizar, ¿no? Hablamos la palabra flexible muchas veces también y nosotros también gestionamos y productos de retribución flexible también que ayudan sobre todo a los departamentos de recursos humanos a beneficiar a los empleados en ese tipo de productos. Entonces, quizá ahí sí que se necesite, porque lógicamente uno no decide si quiere un seguro anual médico o no, de un año o de un mes para otro. O bueno, pues si tú decides, por ejemplo, ticket guardería, seguro que tienes un niño y al niño no le vas a sacar, no le vas a ir sacando de la guardería un mes, otro y probando con distintas cuotas, ¿no? Entonces, quizá ahí a lo mejor sí que se necesita pues una previsión y para eso hay técnicas, pero precisamente aquí sí que podemos decir con toda la libertad que es up to you. Y además no le hace a recursos humanos más compleja la gestión de la nómina, ni de los requisitos en el caso de llegado, ni nada, ¿no? Claro, yo por eso decía siempre, y es nuestra misión, ¿no? Y sobre todo la mía, es como no hay más trabajo, es un beneficio blanco, o sea, puro y inmediato. Y además, bueno, lo gestionamos, lo controlamos, ese flujo de caja, como bien decía Fede, luego evidentemente contablemente, ¿no? Lo tienen unas repercusiones, pero ya precisamente está montado y preconfigurado para que todo eso se incorpore dentro de, bueno, pues los montos mensuales es uno más controladísimo, ¿vale? Con lo cual no hay más carga de trabajo, no le va a suponer un dolor de cabeza. Si puedo permitir, hay menos carga para recursos humanos que se quita de encima toda esta gestión un poco administrativa de lo que eran los anticipos, porque ya no tienen que gestionarlo ya que no es necesario. Bueno, pueden coexistir. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes
de hecho la pregunta muchas veces recurrente es, bueno, ya tenía yo esto ya montado, porque claro, soy de la industria, tengo pues una fuerza sindical muy grande, lógicamente. Entonces esto desmonto, no, coexisten, ¿vale? Conviven perfectamente y llevan su ciclo habitual, tanto unos como otros. Entonces, se decide también el empleado. A veces hay anticipos que estamos hablando de un monto de dinero que escapa más de una nómina mensual, se cuotan y nuestra solución permite también hacer todo eso, amortizar anticipadamente, o sea, pero eso es otro scope para nosotros, ¿vale? Eso es otro ámbito que pueden coexistir. Por eso os decía que no tienes que elegir, no estás en el escollo de tener que decir, bueno, ¿y ahora por dónde? ¿No? Esto es una oferta más, ¿no? Imaginación al poder y trabajar, ¿no? Flexibilidad, que es lo que, eso de lo que se trata. Hay varias preguntas que, claro, son una pregunta del millón, tanto de Josefina, por ejemplo, como de Francesc. ¿Cuál es el coste para la empresa? Vale, ahí el coste, o sea, está bastante claro que es un poco por tamaño de compañía y demás. Lo que intentamos es simplificarlo en la propuesta. No te podría hacer un coste ahora específico, Josefina. Lo mejor aquí en este caso es que si te interesa el producto, que si realmente ves que te hace sentido y que te gustaría considerarlo para tu compañía, que nos pidas una reunión, que la hagamos con Sejid y conmigo, ¿vale? Para que te podamos presentar el producto y que revisemos puntualmente ahí la propuesta económica, ¿vale? Que va a depender un poco por esas cosas que te decía, pero lo mejor ahí es revisarlo uno a uno, ¿vale? No es un servicio caro, eso sí te lo puedo anticipar. Perfecto. Elisa nos pregunta también, en el caso de que existan Payflow y los anticipos, ¿cómo gestiona el sistema que ya tiene anticipos solicitados en ese disponible previo que quiera obtener? Es que, sí, es que son dos canales directamente, totalmente diferenciados, que en el cálculo de nómina están diferenciados, en la gestión y en la conciliación, en el pago y en la contabilidad, con lo cual no tienes que tener ahí nada más en cuenta. De hecho, se pueden llamar anticipos y lo que viene de Paycheck, lo que viene de Payflow, con lo cual son dos canales totalmente independientes y llevan sus controles todos ellos, ¿vale? Nuestra solución, evidentemente, pues imaginaros, estamos hablando de anticipos, reintegrables, préstamos, todo ese flujo que puede venir de Payflow y muchas otras cosas, ¿vale? Todo lo que es una nómina y todos los que muchos de vosotros que estáis ahora mismo gestionando. Entonces, como os decía, os invitamos a conocer en profundidad la solución porque no hay ningún problema y llevan sus caminos totalmente independientes. Nos sigue, es un comentario que hace esta misma persona y dice, pero el anticipo no está informado aún en nómina para su descuento. Entonces, en este caso, ¿cómo lo detecta el sistema a la hora de ofrecer un disponible? Vale, ahí sí que es... Aquí sí que, Fede, cuéntale. Voy, sí, perfecto. Creo que Elisa lo preguntaba. Elisa, al final ten en cuenta esto, ¿no? Que nosotros tenemos un conector nativo, ¿vale? Que va a coger ciertos aspectos o conceptos de la nómina que van a estar 100% actualizados dentro de la conexión Sejid Payflow, ¿vale? Que además de eso estamos acostumbrados a trabajar con compañías con muchísima rotación, con muchísimas solicitudes y demás, como podría ser un Alcampo o alguna compañía como Grupo Ilunion que también ha lanzado, que tiene más de 45.000 nóminas. Y nos hemos encontrado con todo tipo de casuísticas. Entonces, por primer lado está la conexión Sejid Payflow, que está 100% actualizada y que tiene toda la info a nivel nómina que hay que considerar. Y por otro lado, el refuerzo del tema de que hay una parametrización, ¿vale? Ningún empleado va a acceder al 100% de su nómina a través de Payflow, ¿vale? Sino que va a haber una parametrización que limita un poco el importe al cual pueden acceder y que de alguna manera controla justamente que sea una utilización con sentido y limitada en algún punto. Por darte un poco de visibilidad, o sea, nosotros tenemos más de 500 compañías que han lanzado el beneficio, como decía recién, compañías muy grandes, y el importe más o menos máximo de los empleados a retirar al mes está alrededor de los 100, 150 euros o así, ¿vale? Entonces, en ningún caso es un extremo de retirar mucho dinero, en ningún otro caso estamos hablando ni siquiera del 50% del salario, del 40% y demás, con lo cual eso está por 100% contemplado y como decía Silvia, se pueden mantener los dos procesos con el tema de anticipos e incluso está desglosado
lo que es Payflow con lo que es el anticipo tradicional, con lo cual hay un control absoluto de todo. Con tu respuesta has contestado también una pregunta que nos hace Juan, que decía, claro, al riesgo que exista de que los empleados al final dependan de los anticípicos para poder vivir. No, por No, porque eso las retiradas son conscientes. Yo creo que los empleados son bastante adultos. Si les tratas como adultos, te responden como a tales, ¿no? Y es eso. esas cifras son muy comedidas. Es eso, al final tenemos años de historia, hay muchas compañías y muchas casuísticas de distintos sectores. Los empleados en promedio retiran como mucho 100, 150 euros al mes, no más que eso, ¿vale? Con lo cual está siempre controlado, son 100% conscientes de que ese es su dinero, que esa es su nómina, con lo cual hacen una buena utilización del dinero. Y además de eso, por encima está la parametrización que un poco define recursos humanos y que permite establecer algún límite en ese sentido para que no, bueno, para que la utilización sea consciente, ¿vale? Y hay que pensarlo de la siguiente manera, por poner un ejemplo para que quede claro. Como, digamos, el típico empleado de oficina que tiene el beneficio del seguro de salud, ¿vale? Que me lo da la compañía, que tengo mi seguro, etcétera, ¿no? Yo no lo utilizo todos los días, pero estoy tranquilo de que el día que lo tengo que utilizar, ¿vale? Tengo mi seguro de salud que me da mi compañía, que puedo ir a ver al médico y que me quedo tranquilo en ese sentido. Payflow es lo mismo. No lo voy a utilizar todos los días, no voy a cobrar toda mi nómina a través de Payflow Paycheck, ¿vale? Sino que el día que necesito algún dinero por algún motivo, o que simplemente lo quiero cobrar, o que simplemente quiero retirar por X motivo, tengo una aplicación que mi compañía me ha dado como beneficio y que lo puedo utilizar de manera gratuita al instante. Hay que verlo de esa manera. Es readaptar cosas que ya venimos viendo hace mucho tiempo a la nómina. Es modernizarse en cómo cobramos en la nómina y flexibilizar eso, ¿vale? No más. No es otra cosa que eso. Pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. En cualquier caso, si cualquiera de vosotros que seguís conectados pues, tenéis alguna duda, evidentemente nos podéis contactar, tanto a los ponentes como a mí misma, yo soy la gestionaria. Os agradezco el tiempo que nos habéis dedicado, tanto a los asistentes como a nuestros ponentes. En el fondo, bueno, pues se trata de generar una experiencia retributiva diferente. Fijaros que no hablo de una experiencia de vida del empleado, sino retributiva en concreto, porque la retribución siempre es un vehículo de comunicación. Siempre. Entonces, no solo ya en momentos como los que estamos, sino en cualquier tipo de momento, sea bonanza o menos de bonanza, hablar con un modelo de retribución que está cerca del empleado, porque doy por sentado que en cantidad más o menos está en ello, ¿no? Sino que luego en flexibilidad también está a lo que puede necesitar el empleado, dice mucho por sí mismo. Yo creo que es una opción a explorar, como tantas otras dentro de la retribución por la compensación total. Gracias a todos. Os enviaremos un resumen de esta sesión, que realmente ha sido interesante, y el vídeo, por supuesto, tanto el vídeo como la presentación de los ponentes. Gracias a todos y que tengáis un buen miércoles, que todavía estamos a miércoles. No, ya estamos a miércoles. Así es que nada, por lo que queda del día. Estupendo, un placer. Muchas gracias a todos.